días a todos. Comenzamos el pravachan de hoy acerca de Sri Ram Charitamanas. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Estamos en la parte en donde... Buenos días, Rubén. El señor Ram ya se fue al exilio y le traen la confirmación al padre, al rey Dasharat, de que el señor Ram no va a volver a Ayodhya. Y pues él en su tristeza y en su separación del señor Ram, pues abandona el cuerpo físico, es decir, muere. Vamos a continuar en esa parte de este primer descenso, de este segundo descenso, perdón. Y vamos a ver cómo fueron los rituales ceremoniales fúnebres de la partida del rey Dasharat. El sabio hizo llenar un bote con aceite e hizo colocar el cuerpo en él para evitar su descomposición. Luego envió mensajeros, hizo venir mensajeros y les dijo lo siguiente: corran veloces hacia donde se encuentra Bharat, pero no le den las noticias acerca de lo sucedido con el rey a absolutamente nadie. Lleguen donde Bharat, acérquense a él y únicamente díganle esto: el maestro me ha enviado a decirles a ustedes que vengan conmigo. Escuchando las órdenes del sabio, los mensajeros inmediatamente se pusieron en marcha con una velocidad que avergonzaría aún a los más excelentes corceles. Desde el momento en que las cosas comenzaron a tomar un giro desagradable en Ayodhya, augurios negativos se presentaron ante Bharat. Él en la noche tuvo pesadillas, y al despertarse se dedicó su mente a entretenerse en especulaciones nada placenteras. Él solía festejar a los brahmanas y concederles regalos todos los días. Con elaborado ritual, él siempre esparcía agua sobre una imagen del señor Shiva e invocando al gran señor en su corazón, le pidió por el bienestar de sus parientes, su familia y sus medio hermanos.
Mientras estaba Bharat haciendo aquello lleno de ansiedad, los mensajeros llegaron. Y al escuchar las órdenes de su gurú, él procedió inmediatamente hacia Ayodhya después de invocar al señor Ganesh. Haciendo que sus caballos corrieran tan veloces como el viento, él se apresuró en su viaje, cruzando difíciles torrentes, colinas y bosques. Había tan grande ansiedad en su corazón que nada le daba tranquilidad. Él pensaba dentro de sí: Dios mío, si tan solo pudiera volar a casa. Cada momento que pasaba, a él le parecía un año pesado y completo. De esta manera fue como Bharat se acercó entonces a la ciudad. Tan pronto él comenzó a entrar en la ciudad, augurios negativos se le manifestaron. Los cuervos cacarearon de una manera muy ominosa en lugares nada deseables. Los burros y los chacales lloraron de forma tal que predecían algo malo. Y eso atravesó el corazón de Bharat cuando escuchó aquellos rebuznos y aullidos. Los lagos y los ríos, los bosques y los jardines habían perdido todo su encanto, mientras que la ciudad tenía un aspecto totalmente apagado. Las aves y los cisnes, los caballos y elefantes se veían también sumamente desdichados. Demasiados o acabados por la enfermedad de la separación del señor Ram. La gente en la ciudad, tanto hombres como mujeres, se veían sumamente miserables, así como si todos ellos hubiesen perdido cuanta posesión poseían hasta ese momento. Los ciudadanos que se encontraban con él en el camino no le decían ni siquiera una palabra. Se inclinaban ante él y calladamente continuaban su camino. Bharat no se atrevía ni siquiera a preguntarles sobre su bienestar. Su mente estaba llena de miedo y pesar y confusión. Los mercados y las calles repelían la vista como si hubiese surgido una feroz conflagración en la ciudad en todos los lados. Keke, que era a la raza solar lo que es la luna para los lotos, estaba regocijada al escuchar que su hijo había llegado. Preparó luces para ondearlas alrededor de su cabeza y saltó inmediatamente y corrió complacida en su corazón, y al verle ante la puerta, le condujo inmediatamente a sus habitaciones. Bharat se asombró de ver que mientras que todo en la casa, todo el mundo tenía una apariencia de desdicha, de abatimiento, como una camada de lotos quemados por el granizo, Keke estaba tan feliz como una campesina que hubiese metido candela a todo un bosque. Viendo la melancolía de su hijo y que estaba deprimido en sus ánimos, ella le preguntó:
¿está todo bien en casa de mi mamá? Bharat la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien y luego le preguntó acerca de la salud y el bienestar de su propia familia. Dime, ¿dónde está mi padre y dónde están todas mis madres? ¿Dónde están Sita y mis amados hermanos, el señor Ram y Lakshman? Al escuchar las afectuosas palabras de su hijo, aquella pecaminosa mujer mostró lágrimas de cocodrilo en sus ojos y explicó palabras y le dijo palabras que penetraron los oídos y el alma de su hijo como si fueran muchísimas flechas. Hijo, he arreglado todo de la mejor manera para ti. Y la pobre Mantra ha sido de gran ayuda para mí. Solo Dios ha permitido que nuestros planes se lo llevaran a cabo antes, justo poco antes de que se dañaran por completo. Y el rey se ha marchado al paraíso de Indra. Tan pronto como él escuchó esto, Bharat sintió una gran tristeza como un elefante que se asusta al escuchar el rugir de un león. Y gritando, Padre, Padre, oh mi Padre, cayó al suelo con gran angustia. No pude verlo antes de su partida, ni usted, mi amado Padre, pudo encargarme de que cuidara del señor Ram. Y entonces, recomponiéndose, se levantó con gran esfuerzo y le dijo, cuéntame, madre, ¿qué fue lo que causó la muerte de mi padre? Al escuchar las palabras de su hijo, ella le contestó como la respuesta que ella le dio fue como si le hubieran abierto el corazón y vertido veneno en el corazón abierto. Con su corazón lleno de regocijo, aquella mujer cruel y malvada le relató todo desde el mismo principio acerca de todo lo que ella había hecho. Al escuchar de que el señor Ram había sido enviado al exilio a la jungla, Bharat se olvidó hasta de la muerte de su padre. Y dándose cuenta en su corazón que él era el causante de ese exilio, se quedó mudo y estupefacto. Viendo la angustia de su hijo, ella le confortó como aquel, pero su conforte a Bharat le pareció como que le aplicaran sal en una herida abierta. El rey, hijo mío, no debe ser causa para que te lamentes. Él únicamente recibió una rica cosecha de méritos y renombres, tales como los que también disfrutó durante su vida. Durante su vida, él obtuvo todas las recompensas de la existencia humana y al final ascendió al cielo, al reino de Indra, el Señor de los inmortales. Teniendo esto claro, deja de lamentarte y dedícate a regir el reino. Con todas sus ramales, el ejército, los ministros, la corte y todo lo demás. El príncipe estaba excesivamente asombrado
de escuchar aquellas palabras, como si alguien que estuviese celebrando hubiese sido tocado con una brasa ardiente. Recomponiéndose, él suspiró profundamente y le dijo: mujer malvada, tú has traído la ruina completa a toda nuestra familia. Si tenías en tu corazón esa maldad tan profunda, ¿por qué mejor no me mataste en el instante en que yo nací? Has cortado el árbol que le brindaba sombra y frescura a todo esto. Por amor a un pez, tú has sido capaz de secar la laguna entera. He descendido de la línea directa del dios del sol, siendo el rey Dasharat mi padre, y Ram y Lakshman son mis hermanos, pero justamente tú eras la que tenías que ser mi madre. Uno definitivamente no puede hacer nada en contra de la providencia. ¿Cómo es posible, malvada mujer, en que en el instante en que tú en tu mente diseñaste toda esta patraña maligna, por qué tu corazón en ese instante no se partió en 1000 pedazos? Mientras que me das bendiciones, tú no sientes ni los más mínimos azotes de conciencia, y tu mente ni siquiera te castiga dejándote muda. ¿Cómo pudo el rey llegar a confiar en ti? Seguramente Dios le quitó toda capacidad de discernimiento en vista que lo vio ante los ojos de la muerte. Incluso el Creador falla para determinar qué puede estarse gestando en el corazón de una mujer. El depósito de todo engaño, todo pecado y todo vicio. El rey era sumamente sencillo, amable y piadoso. ¿Cómo él podía llegar a conocer a profundidad la naturaleza de una mujer como tú? ¿Qué criatura viviente existe en este mundo a quien el Señor de los Ragus no le es tan querida como su propia vida? Sin embargo, ese mismo Ram fue al que a ti te pareció que era tu mayor enemigo. Dime la verdad, por lo tanto, en realidad, ¿tú a qué especie perteneces? Seas lo que seas, lo mejor que puedes hacer es busca tinta negra, cúbrete la cara con ella y quitando esa cara
de mi presencia, piérdete, cosa que yo nunca más te vuelva a ver. ¿Cómo es posible que Dios haya sido capaz de crearme a mí dentro del vientre de una enemiga del señor Ram? ¿Quién va a ser más pecaminoso que yo mismo? Por lo tanto, la verdad ni siquiera vale la pena que yo te recrimine. Cuando Satruña escuchó de la maldad de la madre de la madre Kekei, ardió de la ira, pero no podía hacer nada. Manthara, vestida ahora con diversidad de trajes costosos y adornada con cualquier cantidad de joyas, al solo contemplar a aquella mujer, llenó a Lakshman, al hermano menor de Lakshman, con tanta ira como si le hubieran vertido mantequilla clarificada a un fuego ardiendo. De un brinco, él saltó y pateó a aquella mujer en su joroba con tal fuerza y precisión que ella cayó sobre su cara y gritó de dolor. La joroba le quedó enderezada y sus dientes se cayeron todos y de su boca brotó sangre. ¡Ay, mi Dios! ¿Qué daño te he hecho? De seguro esto es una mala recompensa por mis buenos servicios. Al escuchar aquello y viendo que esa mujer definitivamente era malvada de pies a cabeza, Satruña, que literalmente significa el destructor de sus enemigos, la agarró del cabello y comenzó a arrastrarla por todo el piso hasta que el misericordioso Bharat vino a su rescate. Los dos hermanos entonces fueron donde la madre Kausalya. Vestida de luto, pálida, agitada y oprimida por la tristeza y con una personalidad desgastada, triste, parecía como si una encantadora enredadera celestial de oro hubiese sido consumida por el fuego en la jungla. Cuando la madre Kausalya vio a Bharat, se levantó inmediatamente y corrió a su encuentro, pero se sintió mareada y se desmayó cayendo al suelo. Bharat sintió gran tristeza al ver la condición en que estaba su madre e inmediatamente se abalanzó a sus pies, olvidándose incluso de su propio cuerpo. Madre, muéstreme a mi padre. ¿Dónde están Sita y los dos hermanos del señor Ram y Lakshman? ¿Por qué nació Kekei en este mundo? Y si nació, ¿por qué no se quedó estéril en vez de tener que traerme a mí, la peor mancha que puede existir para mi familia, el depósito mismo de la infamia y un enemigo para sus propios seres queridos? ¿Quién en las tres esferas es más desdichado que yo, por cuya culpa, madre, se ha generado toda esta desgracia? Mi padre en el cielo y el señor Ram,
el jefe de la línea Ragú en los bosques. Soy yo quien, como una estrella de mal augurio, soy el responsable de todos estos problemas. Qué desdichado soy al darme cuenta que yo he resultado para mi familia como el incendio que acabó con todos los bambús, y por ello soy víctima de una terrible agonía, un sufrimiento y digno de toda censura. Al escuchar las amorosas palabras de Bharat, Kausalya se levantó y con un esfuerzo renovado y levantándole, le apretó contra su pecho, mientras que las lágrimas brotaban de sus ojos. Fíjense la devoción de Bharat hacia su hermano. Él se siente sumamente desdichado, aunque no fue él el que hizo nada, pero él se siente sumamente desdichado porque a causa de él, su madre fue capaz de mandar al señor Ram al exilio. Él rechaza absolutamente todo lo que está pasando, pero en su inmensa sabiduría y discernimiento, él sabe que sobre él se van a venir una serie de críticas que le van a culpar a él, y que, como él le dice a la reina Kausalya, a la reina Keke, si él no hubiera nacido, pues nada de aquello se habría presentado. Pero ¿qué debemos tener claro? Uno, el señor Ram no quería ser el rey de Ayodhya. Él no quería. Simplemente, como era el primogénito, por derecho propio, le correspondía. Pero él no quería. Así que la situación que se presenta, por eso al señor Ram no le genera ningún tipo de angustia ni de sufrimiento, porque él no quería sentarse en el reino. Él quería otras cosas. Y como su voluntad, pues, es la suprema, termina presentándose esta situación. Obviamente, no había otra manera en el karma en que el señor Ram pudiese lograr lo que él quería, sino la forma en que se presentó. Y los demás, pues, se sienten tristes, se sienten abatidos por cómo se desarrollan todos los eventos, pero eso es el karma. El karma siempre va a ejercer su función, y es lo que dice Bharat. Le dice, ¿cómo puede uno pelear contra la providencia? Y eso es lo que uno debe aprender. La vida te va a presentar situaciones y circunstancias. En los Vedas, ¿qué enseñamos? En la vida tú vas a tener dos tipos de situaciones. Aquellas en las que tú puedes controlar la solución o el desenlace de aquella situación. Y aquellas situaciones en las que tú no vas a tener ningún control en cómo se desenlaza la situación. En las que tú tienes el control para desarrollar un desenlace, lo que se espera de ti es que lo hagas, que tomes coraje, juntes conocimiento, pongas la acción
y lleves a cabo la solución de esa situación. En las que no tienes control, la divinidad en su inmensa bondad y misericordia te deja algo en tu control. No puedes controlar la situación, no puedes cambiarla, no puedes modificarla, porque no está en tus capacidades el solventar aquella situación. Entonces la divinidad te deja algo que sí está en tu control, aún en la situación más incontrolable, y es cómo tú reaccionas ante esa situación. Y tienes solo dos posibles reacciones. O te victimizas preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí, yo que soy tan buena persona? Y te puedes pasar el resto de la vida preguntándote por qué y nunca vas a obtener respuesta. O simple y llanamente te pones a pensar, como vamos a ver el próximo domingo que hizo Bharat, ¿qué puedo yo hacer aquí? ¿Qué debo yo aprender en esta situación? Y de manera proactiva, no reactiva, te pones a estudiar la situación, cómo tú llegaste a esa situación, cuál es la responsabilidad tuya en esa situación y qué es lo mejor que puedes hacer dentro de esa situación. Entonces, en la vida tú vas a tener dos situaciones: las que puedes controlar y las que no puedes controlar. En las que puedes controlar, de ti se espera que hagas tu trabajo, solucionala. En las que no se pueden controlar, tú puedes controlar tu reacción ante esa situación. Y solo hay dos maneras de reaccionar: o te victimizas, o eres proactivo o proactiva y te dedicas a buscar cuál es la lección que hay en esa situación, qué debes aprender, qué debes mejorar, qué debes modificar. Punto. Si te victimizas, te puedes pasar el resto de la vida en esa situación y nunca vas a salir de ella. En el instante en que dejamos de victimizarnos por lo que nos está pasando y nos sentamos a aprender la lección, porque en este mundo no hay castigo, no hay nada de esas cosas, hay simplemente situaciones para que uno aprenda lecciones. No es que la vida se ensaña contigo y te tiene rabia y te va a acabar, no. No existe tal concepto de que la vida es cruel y no. Simplemente tú pides algo. Mira cómo funcionan las cosas en la vida. Tú deseas algo, tú pides algo. Pero resulta siempre que yo pido algo para mí, siempre resulta que no estoy en la capacidad de yo obtener aquello que yo quiero. El yo que soy yo en el instante en que digo yo quiero tener esto, no es apto, ni adecuado, ni merecedor de recibirlo. Así que para yo poder obtenerlo, debo aprender, debo crecer, debo cambiar para convertirme en aquel individuo que es apto, digno y merecedor de obtener aquello que yo pedí. La única manera en que el individuo aprende, crece y cambia es a través de enfrentar situaciones que hasta ahora no ha enfrentado, para entonces tener que dedicarse a ese proceso de aprender, de crecer y de cambiar para convertirse en el individuo que sí es merecedor
de aquello que pidió. Por esa razón, tan pronto tú pides algo, lo primero que van a venir son los problemas y los obstáculos. Es lo primero que va a venir. ¿Para qué? Para que te dediques a aprender, a crecer, a cambiar. Y a través de ese triple proceso, convertirte tú en esa persona que es merecedora de aquello que pidió. Bharat pidió ser un devoto del señor Ram. Entonces vienen todos esos problemas. De él sentirse que él es el culpable de que su hermano se haya ido, de no poder estar con su hermano y que justo se haya tenido que ir a casa a la casa de su madre, al reino de Caicaya, a visitar a sus abuelos maternos para estar allá, y que en ese proceso en que él no está en Ayodhya para frenar todo aquello, se presenten las situaciones. ¿Por qué? Porque él quería ser un devoto. Ok, vamos a ver si eres devoto. Te voy a poner en sufrimiento a la causa de tu devoción, para ver qué eres tú capaz de hacer. Porque eso es lo que va a ser la vida. Yo quiero tal cosa, perfecto. Pero el tú, que eres tú en este momento, no lo merece. Tienes que transformarte, tienes que entrar en un proceso de transformación para ser merecedor o merecedora de aquello que estás pidiendo. Esa es la vida. Entonces vienen las pruebas, vienen las situaciones, vienen las vicisitudes para ver si yo me vuelvo capaz de poder aprender, de entrar en ese proceso de transformación. Entonces, por esa razón, cuando se presenten los problemas, las vicisitudes, las situaciones, los inconvenientes, no es cuestión de que te vas a poner a victimizarte. Ay, ¿por qué yo, Dios mío, que soy tan buena persona? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque como decía siempre mi amado Gurudeva, no hay respuesta por qué el cielo está tan alto. Está a esa altura. Y a esa altura está. ¿Qué ganas tú con ponerte a preguntar por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo logro yo tocar el cielo? ¿Cómo logro yo llegar allá? ¿Qué debo hacer? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Qué debo yo aprender de esto? ¿Cómo logro yo modificar esto? ¿Cómo logro lo que yo quiero? Si no eres feliz con tu pareja, no te preguntes por qué no eres feliz. Porque no eres feliz, porque no eres feliz. Punto. Lo que tienes que preguntarte es cómo yo llego a ser feliz con mi pareja, o si con esta pareja en algún momento voy a poder ser feliz, y si no, pues termino esa relación para buscar a alguien con quien realmente pueda ser feliz. Pero tengo que entrar en ese proceso de autoconocimiento, de autoevaluación, para yo hacer los ajustes, los cambios que necesite para entonces lograr el objetivo que me he propuesto. Así es como funciona la vida, muchachos. Tú generas un deseo, un objetivo, una meta, algo que quieres lograr. En el momento en que lo generas, ese tú que eres tú en ese instante no lo merece. Así que la vida entonces empieza a generarte los escalones para que te transformes a través de ese proceso en la persona que sí va a ser merecedora de aquello. Si tú no te pones a subir los escalones y te quedas en el piso lamentándote, llorando, porque la vida es así, porque me tiene que tratar así, pues nunca lo vas a lograr. Si ves el escalón y te pones a pensar la manera en que tú puedes subir ese escalón, vas a encontrar la manera.
tarde o temprano vas a encontrar la manera. ¿De qué va a depender que sea más tarde o más temprano? De tu disposición de ánimo de encontrar la manera. Si te enfocas en quejarte, en criticar, en decir que la vida es injusta, es cruel, pues te puedes pasar años, el resto de la vida en eso. Si te enfocas en decir, bien, Señor, gracias por mandarme esta situación porque sé que aquí debo aprender algo. Por favor, deme el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría de encontrar la respuesta a qué es lo que yo debo aprender acá. Más pronto sales de esa situación. Obviamente, si solucionas un problema de 1 más 1 es 2, el siguiente problema que la vida te va a poner es cuánto es 2 por 2. Pasas ese, entonces te va a poner algo más complicado. Y ese es el proceso de crecimiento. El encontrar cada vez más situaciones más complicadas y aprender a encararlas, a solucionarlas con amor, con tranquilidad, con paciencia, con sabiduría, con persistencia, con determinación. Hasta que llegue el momento en que ninguna de esas situaciones que se te puedan presentar te subyuguen más, te controlen, alboroten en ti el océano de las sensaciones y de las emociones, sino que tú ves la situación, ya tú sabes por dónde va el agua al molino, y sin angustiarte, sin preocuparte, sin generar toda la emocionalidad que normalmente nos embarga cuando se nos presentan los diferentes problemas, solucionarlo. Y habrás logrado algo que se llama moksha o liberación. Te liberaste de todo sufrimiento. Y te vuelves entonces una masa compacta de conocimiento, de dicha, verdaderos. Y logras ese estado que en sánscrito se llama Sat Chit Ananda. Verdadero conocimiento y dicha. Porque independientemente de la situación que se presente, tú sabes cómo actuar y gozosamente te pones en la acción. Sin ponerte como el niño a patalear, a renegar, no, te pones a actuar. A actuar de manera consciente en búsqueda de cuál es la solución que hay que darle a esa situación. Y en ese momento realmente vas a ser feliz, no antes. Mientras tú permitas que las emociones se mezclen y te nublen el discernimiento. Por eso el Bharat le dice ahí a la madre, mi padre fue robado de todo sentido, de todo discernimiento, y por eso llegó a confiar en una mujer como tú. Y hoy en día está cosechando las consecuencias de eso. Esa es la importancia de la práctica espiritual, porque cuando el individuo medita mañana y tarde todos los días, está entrenando su mente, su intelecto y su ego a que en todo momento se trabaje desde la conciencia. Y cuando yo trabajo desde la conciencia, yo puedo ver las cosas tal cual son. Lo que me impide a mí ver las cosas tal cual son es el efecto que genera en mi mente, en mi ego y en mi intelecto las emociones. El samsara, el océano de las emociones. Cuando las emociones se alborotan, el individuo pierde todo discernimiento. Eso es lo que hay que controlar en todo momento. Ese control yo lo logro a través, dentro de lo que yo conozco,
de la práctica constante de la mantra yoga meditación. A través de ese proceso de sentarme media hora en la mañana, media hora en la tarde, todos los días, a mantener ese potro salvaje de la mente, el ego y el intelecto bajo control. Cuando a través de una práctica disciplinada de años, porque eso no es cuestión que se logra en meses, años, llega el momento entonces en que yo mantengo bajo control a ese potro salvaje. Y cuando lo tengo bajo control, entonces actúo desde la conciencia en todo momento. Y cuando yo actúo desde la conciencia en todo momento, obtengo un conocimiento y una dicha que son genuinos, auténticos, verdaderos. Y eso es lo que llamamos Sat Chit Ananda. Un verdadero Sat Chit, conocimiento o discernimiento, y Ananda, gozo, una dicha permanente, independientemente de que esté pasando, porque yo conozco, realmente tengo el conocimiento, y cuando tengo el conocimiento, entonces no importa que el cuerpo físico esté demacrándose, esté deteriorándose, yo sé que yo no soy el cuerpo físico, entonces no sufro. Sé que el cuerpo físico está padeciendo, pero es que es el cuerpo físico, y eso es parte de la naturaleza esencial del cuerpo físico. Así que como es parte de la naturaleza esencial de todo lo manifestado, que van a entrar en un proceso de decrepitud y que tarde o temprano eso se tiene que acabar. No importa lo que sea, tú puedes comprarte el carro más flamante, bonito, nuevo, último modelo, pero ese carro se va a volver viejo, achacoso. Tienes una mascota, la mascota se va a envejecer, se va a volver achacosa. Eso es parte esencial. Tú tienes ese conocimiento, entonces no sufres. Tú tienes el conocimiento de que para morir lo único que hace falta es estar vivo. Entonces tú entiendes que si alguien se muere es porque estaba vivo. Pero que la muerte de esa persona o la desaparición de ese cuerpo físico no va a acabar con la persona. Este cuerpo físico ya no está más, pero mi gurú no se ha desaparecido, él sigue conmigo. ¿Por qué? Porque yo así lo determiné. Pero si yo hubiese creído que mi gurú es ese cuerpo físico, entonces yo estaría sufriendo por la ausencia del cuerpo físico. Pero mi gurú no era ese cuerpo físico. Mi gurú era el cúmulo de conocimientos, experiencias que él me dejó. Y al dejármelas, se fundió en mí. Entonces, no importa que ese cuerpo físico no esté más, yo sigo en contacto con mi gurú todo el día, todos los días. Ese es el conocimiento verdadero. Cuando hay ese conocimiento verdadero, entonces tu gozo, tu dicha es permanente y verdadera. Pero para que la dicha sea permanente y verdadera, primero el conocimiento, el discernimiento tiene que ser un discernimiento correcto. Para eso sirve la práctica constante de la mantra yoga meditación. Mañana y tarde todos los días. Todos los días. Hasta que tú logres realmente controlar ese potro. Mediante la gracia de algún grande gurú o maestro. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, om, om. Jai Gurudeo Parvati Pate Hara Mahadev. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, escríbanlo. Si no, cerramos por hoy.
Así es, mi amado Swamiji, exactamente. Cuando uno pide algo, siempre ese algo está, como decía siempre mi amado Gurudeva, Adi Shankaracharya America, Swami Shivananda Saraswati Ji Maharaj, beyond capacity. Ese algo que tú pides siempre está más allá de tus capacidades. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar las capacidades para entonces yo volverme merecedor de aquello. ¿Cómo lo hago? Nosotros enseñamos por eso en la organización Shankaracharya el Raj Yoga. O lo hago a través de la acción, es decir, pongo más trabajo, o lo hago a través, o Karma Yoga, o lo hago a través del Sankhya Yoga o Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, es decir, me dedico a estudiar, a aprender, a ganar más conocimiento para poder tener acceso a aquello, o lo hago a través del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. ¿Qué es devoción? Mi amado Gurú, en su forma de Adi Shankaracharya, que decía él, la devoción es dedicarte genuinamente a conocer tu propia naturaleza. Eso es realmente la devoción. No es que yo me la pase agachado allá, pues allá debajo de una estatua, un pedazo de piedra. No, es dedicarme yo a conocerme en esencia. Es decir, me siento a ver aquello que yo pedí, aquello que yo quiero, ¿realmente lo quiero? O alguien me metió eso en la cabeza y entonces yo ahora creo que yo quiero aquello, pero fue porque alguien me dijo que yo debía quererlo. Entonces ahí tú rompes la conexión y la dependencia de la publicidad. Que para ser exitoso hay que hacer tal o cual cosa, vivir de tal manera, vivir en tal casa, vestir de tal manera, tener tal carro. ¿Quién dice? No, para yo ser exitoso es ser yo lo que yo quiero ser. Entonces, uso cualquiera de las tres sendas, por eso el Raj Yoga es la senda suprema, porque es la combinación de las tres según el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que yo me encuentro. Cuando yo hago ese proceso, entonces me transformé en el individuo que merece aquello que pidió. Y cuando yo me transformo en el individuo que lo merece, automáticamente yo lo voy a obtener. Automáticamente. Entonces, por eso es que en el Vivek Chudamani, Adi Shankaracharya que dice, ¿qué hay que hacer para lograr algo en esta vida? Nada. El Atman, la existencia verdadera, no necesita hacer nada. Exactamente. Lo único que yo tengo que hacer para lograr algo es volverme merecedor. Y para ser merecedor, lo único que tengo que hacer es merecerlo. Todo está acá. Todo es un problema mental. Si yo pienso que para lograr tal cosa tengo que llegar de la lengua con la lengua de corbata, eso es lo que va a suceder. Si yo pienso que para lograr tal cosa lo que debo hacer es trabajar de tal y tal manera, eso es lo que va a suceder. Algún día les explicaré por qué es cómo funciona eso de ese aspecto, pero es eso básicamente. Bien, una pregunta. Parece que los deseos son como la zanahoria, pero que en el proceso de alcanzarlos uno crezca, aprenda y cambie para terminar liberado. Exactamente. Por eso, como se enseña en los Vedas, Bhakti, hay un árbol y dos aves en un árbol. El ave que está en la cima del árbol, en la copa del árbol, está tranquila, ecuánime, relajada, y la otra ave que está en las ramas bajeras está disfrutando de los frutos que tiene el árbol. Y mientras los frutos son dulces, el ave se queda en esa rama. Cuando empieza a encontrar frutos ácidos, entonces ella trepa de rama.
Y así va el avecita que está abajo de rama en rama hasta que llega a la cima del árbol y se da cuenta que ella era el ave que estaba en la cima del árbol en todo momento. Tú vas a ir disfrutando de los frutos de este mundo. Los dulces te hacen quedarte ahí cómoda hasta que se presenta algún conflicto, algún problema y te hace cambiar de rama. Hasta que te das cuenta que realmente los frutos no tienen nada que ver, que eres tú, la disfrutadora, la que genera los cambios o no en aquellos frutos. Porque el fruto no tiene nada que ver. Mucha gente dice Muktanan, mucha gente cree que el deseo es malo. ¿Cómo en realidad debemos interpretar el deseo? ¿Qué papel juega la intención pura y la acción sin apego al resultado? Ese es el truco, Muktanan. Ese es el truco, exactamente. El problema no es el deseo. ¿Por qué? Porque tú hoy en día tienes el grado de Swami porque en algún momento lo deseaste. Si tú nunca hubieras deseado ser un Swami, no serías Swami. Lo que no debemos hacer es obsesionarnos con ese deseo. Cuando en los Vedas decimos que el individuo debe actuar sin apego al fruto de su acción, es que yo tengo un deseo, yo quiero ser un Swami, listo. Entonces ponte a hacer lo que tienes que hacer para llegar a ser un Swami sin tener que estar fastidiando con que, bueno, yo voy a hacer esto, acuérdate que yo voy a hacer esto porque quiero ser Swami. No, tú te pones a hacer lo que te digan que hagas. Cuando niño yo le pedí a mi primer maestro, a Swami Guru Devananda Saraswati Maharaj, que yo quería ser un Swami. Y le dije, voy a graduarme como universitario para ser un Swami. Voy a mantenerme en celibato para ser un Swami y su sucesor, porque eso fue lo que yo le pedí, ser un Swami y ser su sucesor. Y cuando salga de la universidad, yo voy a decidir si me dedico a la vida espiritual como un hombre de renunciación o me dedico a la vida espiritual como un hombre casado. Y de ahí para allá yo me dediqué a estudiar, eso se lo dije teniendo 5 años y medio de edad. Y de ahí para allá, ¿qué me dediqué? A estudiar. Salí de primaria, salí de bachillerato, saliendo de bachillerato fui donde el maestro y le dije, maestro, ya terminé el bachillerato, yo no quiero ir a la universidad, no me llama la atención ir a la universidad, yo quiero ser un renunciante. Pero yo le había dicho que cuando saliera de la universidad, en el voto inicial que yo le hice a mi maestro a los 5 años y medio, yo le dije, cuando salga de la universidad, yo voy a decidir si me dedico como un hombre casado o como un hombre de renunciación. Así que cuando salgo de bachillerato, la primera pregunta que mi maestro en su inmensa sabiduría me hace es, ¿y ya se tiene cupo en la universidad? Y yo le dije, sí, maestro, ya tengo. Entonces se gradúa de la universidad y entonces hablamos. Pero no era cuestión de que yo le estaba diciendo, bueno, maestro, ya salí de primer grado. Entonces, acuérdate que yo salí de primer grado porque quiero ser Swami. Maestro, ya terminé el segundo grado. Entonces, acuérdate que yo estoy estudiando porque quiero ser Swami. No, tú te desentiendes del resultado. Simplemente, tú dices, yo quiero esto, dígame lo que hay que hacer y usted ponga el resultado. A eso es a lo que nos referimos en los Vedas cuando decimos, pones la acción pura, con intención, sin estar pendiente del fruto de esa acción. Pones la acción pura con intención. Cuando decimos que lo haces con intención, mi amado Muktanan, no es que tú estás diciendo, bueno, entonces yo voy a hacer esto porque quiero ser Swami. No,
cuando decimos con intención, es porque lo haces con la intención de que esa acción dé un resultado. ¿Cuál es el de Dios? Dios es el que determina qué resultado da mi acción. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, Radharani. Radharani pregunta, Pranam Guruji, ¿ese proceso de aprendizaje, prueba y luego crecimiento y cambio es una constante como la ley del péndulo o las distintas leyes? Así es. Eso se llama ley de la evolución. Así como está la ley del karma, la ley de la reencarnación, está la ley de la evolución. Mientras yo esté manifestado en este campo de todas las acciones que llamamos universo, yo debo estar en constante evolución. ¿Qué es evolucionar? Aprender, crecer y cambiar. Yo tengo que estar en ese constante proceso. Con mucho amor, mi amado Swami Vishnudevananda. Har Har Mahadev. Rayesh. Si no hay más preguntas, entonces los dejo. Om, om, om. Parvati Pate. Har Har Mahadev.